Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristóbal Gracia, soy originario de la Ciudad de México y bueno, estudié en la Esmeralda, ahí hice la licenciatura, después estuve en Soma, fui parte de la primera generación de Soma y tengo una maestría en arte por la Escuela de Arte de Yale. Cuando tenía por ahí de 14 años, mi cuarto era una cosa bastante rara. Era como una mezcla de una instalación de Jason Rhodes, Thomas Hirschhorn, con postales de New Metal y pósters y Dalí me encantaba en ese momento, Diego Rivera, ¿no? Y mi hermano llevaba a sus amigos casi como si fuera una casa del terror, ¿no? Era como de, entren a ver esta cosa rara que quién sabe qué hace mi hermano, ¿no? Y un día que estaba con un amigo, su mamá pasó a recogerlo a mi casa, que es un amigo que también es fotógrafo y hacemos todavía bastantes colaboraciones. Y su mamá es psicóloga, ¿no? Entonces mis papás le dijeron a la mamá de mi amigo, a la psicóloga, si podía entrar a mi cuarto, ¿no? Porque dijeron, hay algo que estaba medio extraño con nuestro hijo, con Cristóbal. Y ella, como buena psicóloga, me pidió permiso para entrar a mi cuarto. Se quedó como 20 minutos ahí viendo todas las cosas extrañas que tenía colgando el techo, en las paredes, etcétera. Y al final le dijo a mis papás, de, su hijo es un artista, eso es una instalación, ¿no? Ya a mis 14 años no tenía idea de que era una instalación, ¿no? Era más bien una pulsión que pues venía de algún lugar que me obligaba, ¿no? O sea, como que había una necesidad de hacer esto, ¿no? Y esa necesidad también era una forma de relacionarme y construir el mundo en el que vivía. Y creo que eso sigue siendo muy presente. No, también mis papás como que entendieron como estas cosas pues de que al chavo le gustaba dibujar, pintar y todo. Y pues también siempre me inculcaron mucho como todo este tipo de actividades culturales, ¿no? Entonces, desde muy chico también empecé a tomar como clases de arte, que eran muy interesantes, ¿no? Porque al mismo tiempo que pues, yo estaba viendo Dragon Ball, Power Rangers, ¿no? Batman, caricaturas, iba a unas clases de arte que siempre empezaban como platicándonos de los grandes maestros del arte, ¿no? Había una revista que se llamaba Saber Ver, no, y era como platicarte desde Picasso, Gauguin, ¿no? Todos los grandes maestros. Entonces, como que para mí siempre como que estuvieron ya como muy conviviendo tanto estos mundos que hubieran pertenecido más a una cultura popular, infantil, juvenil, con grandes figuras de historia del arte, ¿no? Y ahí también fueron como mis primeras exhibiciones. Creo que había, era un México donde ya claro que existía un mercado, pero era creo que un mercado muy reducido, ¿no? Entonces creo que no era tan fácil accesar a ese mercado, a esos coleccionistas. Y al mismo tiempo yo todavía en ese punto, yo jamás pensé que iba a vivir de mi obra, ¿no? Incluso yo en la Esmeralda, en la licenciatura, como que todavía no tenía esa noción de voy a vivir de mi trabajo, ¿no? O sea, siempre consideré que iba a tener que hacer otra cosa. Y que ese hacer otra cosa también fue una gran parte de mi vida, ¿no? O sea, más bien buscar becas, otras chambas, ¿no? Incluso organizar exposiciones de otros artistas. Y pues puede que de las primeras obras que haya vendido, todavía una de mis primeras coleccionistas, pues fue en una subasta, pero de esas subastas que pues, es más de desmadre, ¿no? Así de 200 pesos, 300 pesos, ¿no? Y un coleccionista y amigo hasta el día de hoy tiene esa pieza. Era un cuadro negro como quemado con unos textos ahí medio raros, ¿no? Que también son de esas piezas que yo las veo en estos momentos. Y más que gustarme, era como una pieza muy de una etapa muy en formación todavía, ¿no? Pero creo que por ahí fueron como las primeras piezas. Bueno, estuve en Bikini Wax, por ahí yo creo que empezamos a chambear por ahí en el 2011 más o menos, 2011, 2012, algo así. Y Bikini Wax es un espacio dirigido por artistas, ¿no? Es un espacio que empieza en León, Guanajuato. Lo empezó un amigo, Daniel Aguilar Rubalcaba, y me invitó a exponer a León, Guanajuato. Fue justo cuando Daniel y yo nos conocimos en Soma. Y después Daniel se viene a vivir a la Ciudad de México y ahí empezamos a llevar como los dos este espacio, ¿no? Y básicamente Bikini Wax siempre así como un espacio donde organizábamos exposiciones para otros artistas.
creo que responde también a lo que hablaba hace rato de que, pues además de que no había un mercado existente para artistas muy jóvenes, pues obviamente tampoco es que hubiera muchas galerías, ¿no? La atención de los museos, pues también tampoco estaba puesta en una generación muy joven. Entonces creo que nosotros hacer como nuestras exposiciones en Bikini Wax con los medios que tuviéramos, por lo más rudimentarios, sencillos que fueran, era una forma de nosotros crear como nuestra propia institución artística. Y después, por ahí del 2015, Bikini Wax entran más personas como a colaborar en el proyecto, que ya no eran solo artistas, ¿no? También entraron curadoras, ¿no? Historiadoras, filósofos, editores. Entonces también como que empezamos a entender como la producción cultural en un aspecto más como amplio, ¿no? Y algo interesante de Bikini Wax es que nuestra relación con el mercado siempre fue no nula, pero como que no nos interesaba tanto participar en eso, ¿no? O sea, por ejemplo, de las primeras como ediciones de Material Art Fair nos invitaban a participar y llegabas al booth y estaba alguien dormido, ¿no? O sea, como de que... Y pues vendíamos muchas cosas que eran casi invendibles, ¿no? O sea, como que todo lo que hacíamos en Bikini Wax era muy como de sitio específico para la casa, no todo era como sucedía dentro de la casa. Entonces, pues a veces vendíamos como un pedazo de pared que se había caído de una instalación de alguien, ¿no? Entonces eran como, pues otra vez, como que no nos interesaba tanto entrar en un circuito de venta, el mercado como que no participaba tanto en nuestras dinámicas de trabajo, pero al mismo tiempo sí tuvimos como ciertos apoyos, como de algunos coleccionistas o patronos, ¿no? Entonces era esta cosa de no querer jamás ser una galería, no participamos, te digo, o sea, nuestras participaciones en ferias pues, eran proyectos muy extraños y fueron muy pocos, pero al mismo tiempo fue cuando también lo que sucedía en Bikini Wax empezó a generar más atención. Pues de los apoyos que tuvimos fueron desde pues, pedir becas como al PAC, ¿no? Que es un grupo que desde hace mucho tiempo creo que es una de las columnas vertebrales del arte contemporáneo en México. Y de ahí también como que empezar a hacer como relaciones más personales con algunos coleccionistas y donde era más como una especie de, no tanto de venta, sino más bien de encontrar un sistema de apoyo para el espacio. No era más bien más que ánimo de venta, de intercambio, no de darles una carpeta de dibujos a cambio de una cierta cantidad de lana, que pues no era mucha tampoco, ¿no? Para sostener el mismo espacio, ¿no? Desde la renta, pagar el agua, la electricidad, la luz, ¿no? También de vez en cuando tuvimos como apoyos para exposiciones como más particulares, con otras becas también como del FONCA, ¿no? Entonces también eran como a través de como becas, como con instituciones más como burocráticas, si lo quieren llamar así, pero también empezó a generarse como esta serie de relaciones con otras personas interesadas en el proyecto, ¿no? Y otra vez que era como un interés muy genuino en el proyecto, ¿no? Porque no es que estuvieran esperando así como la escultura ya mega acabada del artista, ¿no? Era como pues, una dinámica pues bastante como, pues sí, experimental de cómo se podía producir arte. No hay mucho de lo que sucedía en Bikini Wax también, era mucho proceso, ¿no? No era tanto pensar en el objeto final completamente pulido y listo para entrar en el mercado, ¿no? Era mucho proceso, ¿no? Desde, pues había seminarios de estudios, que luego esos seminarios de estudio llevaban a performance, exhibiciones, otra vez todo muy localizado, siendo sitio específico para la casa. Entonces cuando salía de la casa, pues era una cosa medio rara que no encontraba su lugar de pertenencia. Y también hubo un momento en Bikini Wax que empezamos también a funcionar como una especie de colectivo, ¿no? Donde también, pues después de pues, muchos años de estar como pensando ciertas temáticas, ciertas formas de hacer, producir, exhibir arte, pues nosotros también hicimos algunas piezas. Creo que una de las que mayor notoriedad e importancia tienen para nosotros fue La ballena de Keiko, o de Free Willy, que esa pieza nace a partir de una invitación por el Palais de Tokio a participar en una exhibición, ¿no? Y sí, no, a pesar de que se exhibió por primera vez en París, después se exhibió también en Kurimatsuto,
y también en el Museo del Chopo. Y por ejemplo, algo interesante es que se exhibió en Kurimansuto cuando ya no estaba a la venta, ¿no? Y para nosotros también era importante que esa pieza pues se quedara dentro de una colección en México, ¿no? Creo que es una pieza muy mexicana, sin ser para nada folclorista o exótica, ¿no? Pero tenía sentido que su lugar estuviera en México. Está en la Fundación M y, y pues fue justo otra vez, ¿no? Creo que esta fundación como que empezó a ser una colección sumamente importante para artistas de mi generación. No fue como de las primeras colecciones como ya con una proyección importante, como armadas y como muy enfocadas a una generación de artistas mexicanos como jóvenes. Y creo que en ese enfoque también las personas que forman parte de esta colección, tanto el coleccionista, las curadoras, los a quienes como que van ahí como orquestando cómo funcionan las cosas, fueron justo este tipo de personas con las que empezamos a tener como un diálogo, sí profesional, o sea, en cuanto a un compromiso con la producción artística, pero también como empezamos a hacer como amigos, ¿no? Entonces fue algo que fluyó como bastante padre, porque pues no es que haya sido una negociación como dura ni nada, ¿no? O sea, como que estaban como muy dispuestas a apoyar a Bikini Wax, quedarse con esta pieza, que también es una pieza complicada, ¿no? De almacenar, de exhibir, ¿no? Es también un compromiso con la pieza misma, ¿no? Como tenerla en la colección. Y sí, creo que fue un proceso bastante padre. Como siempre, como hay buenos y malos artistas, hay buenas y malas galerías, ¿no? Entonces, creo que algo importante para un artista y también para un coleccionista es encontrar una buena galería, ¿no? Y una buena galería no solo es que te venda, ¿no? Creo que cuando un artista dice que me representa una galería, es que tienes la confianza en esa galería en que hable por ti cuando tú no puedes hacerlo, ¿no? Y que diga cosas que a ti te generan como sentido, ¿no? Como artista sobre tu trabajo. No, también que más allá de las ventas haya un sistema de apoyo en cuanto a organización de tu trabajo, de tus formas de trabajo y que respeten y entiendan tus formas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, de cierta manera yo podría ser un artista no muy productivo para una galería porque no es como que esté produciendo piezas a cada rato, ¿no? Y cada uno de mis proyectos como que tiende a ser como uno distinto del otro. Y pues yo cuando me empecé a aproximar a galerías venía más como justo de todo este trabajo con Bikini Wax, ¿no? También con becas como Jóvenes Creadores, la beca Vancomer y Carrillo Gil, ¿no? Entonces como que ya eran proyectos como un tanto como complejos, pero que jamás habían tenido una salida comercial, ¿no? Porque no había galerías que pudieran hacerlo, ¿no? Y de mis primeras como relaciones comerciales fue con un proyecto que se llamaba El Cuarto de Máquinas, ¿no? Es un proyecto que creo que fue como de los primeros como proyectos comerciales que en realidad empezaban a dar como un apoyo real a artistas jóvenes. O sea, no era solo exhibir las obras y venderlas o por lo menos tratar de venderlas, no, sino fue la primera vez que me dieron un presupuesto serio para hacer una exhibición, ¿no? Apoyo en shipping, transportes, montaje, desmontaje, difusión. Y para mí fue como, pues sí, como una sorpresa, ¿no? Y también fue como una sorpresa de que en realidad te vendieron piezas, ¿no? Entonces como que ahí fue cuando dije, órale, no, pues chance sí se puede vivir de esto, ¿no? Y pues también era un momento donde tú ya después de tener varias becas, pues también como que el camino de muchas becas se te va acabando, ¿no? También es complicado porque pues duran unos cuantos años, ¿no? Entonces fue como ese momento donde encontré como esta otra posibilidad, ¿no? Y ese proyecto, El Cuarto de Máquinas, fue fundado por los galeristas con los cuales trabajo todavía hoy en día. Mau Galguera y María García Sainz, de Pecuarco. También a veces hay que entender que hay una diferencia entre un coleccionista y un comprador. No, creo que son como dos personalidades muy distintas. Y un coleccionista, otra vez, creo que es alguien que realmente le interesa el proceso mismo del artista, ¿no? Venir a los estudios del artista, por más que a veces estén en lugares medio raros de la ciudad, ¿no? Ver cómo se gesta el proceso
desde una parte como conceptual, de investigación, hasta el proceso de producción. No creo que a los compradores les interesa más solo ir a la feria, comprar ahí algo y listo, ¿no? Entonces creo que afortunadamente en este punto de mi carrera y de mi vida tengo un grupo de coleccionistas que incluso antes que de referirme a ellos como coleccionistas son mis amigos, ¿no? Aunque primero haya sido una relación a través de empezar como coleccionista, artista, ahorita ya son mis amigos, ¿no? Entonces creo que es en ese momento donde se empieza a generar como un diálogo real con este tipo de personas y que también empiezan a tener como colecciones importantes, ¿no? Y como colecciones que pues también no es que estén completamente cerradas solo en sus casas, ¿no? Como que empiezan a tratar de hacer como ciertos eventos donde pues también como que quieren invitar a gente que vea su colección, ¿no? Como a ciertos curadores que hagan como pues reajustes, reacomodos en la colección, nuevas lecturas, ¿no? Entonces, no es que sean mega instituciones, pero creo que son coleccionistas que realmente quieren participar en la escena cultural del país. ¿No? Y a veces incluso apoyar proyectos que chance todavía no existen, pero es ese momento donde pues ya tienes como esa relación de, oye, quiero platicarte de esta cosa que quiero hacer. Todavía no sé cómo la voy a hacer exactamente, pero es como esta cosa de necesitaba platicarte de esto, ¿no? Y como que también cuando ves que algunos coleccionistas se emocionan, se prenden, ¿no? En participar en procesos que todavía ni saben exactamente cómo va a ser la pieza final, pero que quieren estar ahí. Creo que es ese momento como de hacer clic, de hacer conexión, que está bastante padre. El coleccionista mecenas creo que es esta figura que creo que en México ha sido como muy importante, ¿no? Que más allá de ir a comprar dentro de la galería, crea un sistema de apoyo para el arte como muy en general en México. O sea, el arte no solo pensando solo en artistas y en la obra de arte, ¿no? Sino en espacios independientes, no en apoyar como, no sé, cuando yo me fui a Yale, ¿no? Como estas personas que dicen, qué padre que te vas a este programa de estudios, si hay algo en lo que te pueda ayudar, por favor dime, ¿no? Y tú como artista, pues obviamente, pues también como que otra vez como un gran agradecimiento, pues también les das algo de tu trabajo, ¿no? Como una pieza, etcétera. Pero no es un sistema de ventas, ¿no? O sea, creo que hay algo ahí mediando estas relaciones que no es estrictamente ir a la galería y comprar una pieza, sino más bien apoyar al artista dentro de otras circunstancias y formatos, que también es muy importante. Las subastas es un punto delicado, ¿no? O sea, creo que hay subastas que son increíbles, subastas que no funcionan tan bien, ¿no? Entonces, en la experiencia que yo he tenido, afortunadamente han sido subastas que están como muy bien trabajadas, ¿no? Que sí se enfocan en conseguir como artistas y piezas que no son como las que no se vendieron en no sé dónde o las que están ahí medio abandonadas, sino que realmente sean piezas como ambiciosas, muy interesantes y también como conseguir un grupo de coleccionistas serios, ¿no? Incluso en la seriedad de saber de dónde viene la lana, ¿no? Con la que se compran las piezas. Y creo que también una cosa muy importante de la subasta es justo como el ambiente que se crea, ¿no? Como que ahí es donde incluso el personaje como del martillero es donde tiene que ser una persona que logre mantener la emoción también del evento, ¿no? Y pues una subasta, pues también tiene esta parte de que te da como una cierta visibilidad importante, ¿no? Y donde son momentos donde se juntan grupos de coleccionistas como de diferentes tipos de intereses, ¿no? Y en ese juntar diferentes tipos de coleccionistas de diferentes tipos de intereses, creo que las mismas piezas pueden empezar a navegar en lugares en los que tal vez tú no estés acostumbrado, ¿no? Y creo que eso puede ser algo muy productivo. Y pues también obviamente se crea como una demanda, ¿no? O sea, lo que esperas en la subasta es que la pieza alcance, pues se vaya un poco más allá de su valor inicial, ¿no? Entonces creo que son esos momentos donde también se pueden como, pues medio puedes darte cuenta un poco de cómo están como el radar del mercado, ¿no? Qué artistas tienen un poco más de demanda que otros. Y también hay momentos donde te puedes llevar piezas increíbles, porque pues, por algún azar del destino no estaban teniendo como mucha demanda en ese momento. No me ha tocado incluso una vez fui a Sotheby's en Nueva York
y vi piezas de Raymond Pettibon, que es un artista que a mí me encanta, como bastante accesibles, ¿no? Aquí hubo una historia, creo que, de un Basquiat que se exhibió en Monterrey, nadie se lo llevó y años después se fue así por no sé cuántos millones, ¿no? Entonces creo que, o sea, subastas es ese momento pues, donde pues también tienes que ya ser como un coleccionista, como con cierto callo para estar como buscando tanto las subastas interesantes como a los artistas interesantes, pero también como que tener mucho ojo a cuáles son esas joyas escondidas que a veces pues no tienen tanta atención, pero que otra vez son joyas. Digo, creo que algo importante es que el coleccionista entienda que es parte importante de un sistema integral, ¿no? Dentro del mundo del arte. No, que a veces el mundo del arte y el mercado pueden ser cosas no solo distintas, sino opuestas. También creo que lo más importante es buscar piezas que realmente te muevan. No, o sea, porque siempre van a estar advisors, etcétera, como queriendo, como ellos, como insertar un poco su propia agenda, ¿no? Y que hay advisors que son increíbles, ¿no? Pero pues hay muchos que obviamente pues quieren insertar como un propio plan que ya traen. Creo que también de lo importante, otra vez, para un coleccionista en diferenciarse solo de un comprador, es tratarse de involucrar más, no yendo no solo a las galerías, subastas, ferias, sino pláticas, exhibiciones de museo, estudios abiertos, ¿no? Como conocer más las entrañas de todo este mundo del arte y no solo la superficie o la piel. Creo que también es muy importante que entre coleccionistas hablen entre ellos, ¿no? O sea, como para saber cómo les ha ido con ciertas galerías, con ciertos artistas, ¿no? O sea, qué galerías o qué artistas son interesantes, ¿no? Como, sí, ¿no? Como ellos también entender que, otra vez, que son parte fundamental de todo esto que está sucediendo, ¿no? Y especialmente más en un momento donde por lo menos aquí en México el mercado está creciendo, ¿no? Y para bien o para mal, el mercado también está dictaminando ciertas decisiones que impactan en muchos otros aspectos de la producción cultural. Bueno, creo que algo importante para artistas emergentes es juntarse con mismos artistas, ¿no? O sea, cuando están esos momentos que acabas la carrera y dices, ahora qué voy a hacer, ¿no? O sea, como que nunca está ese momento que te prepara para esa cosa de, no es que como artista vayas a pedir un trabajo per se, ¿no? Entonces como que están esos momentos medio extraños, ¿no? A veces también es importante saber qué no escuchar. Yo me acuerdo que en la Esmeralda había una clase de supuesta promoción, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, que les decían a los artistas cuando todavía se usaban CDs para las carpetas, les decían, no, ustedes vayan a Maco con su carpeta en CD y lo dejan en galerías, ¿no? Que ya cuando sales de la escuela y empiezas a entender cómo funciona la cosa, te das cuenta que es el peor consejo que te pueden dar, ¿no? Entonces a veces incluso las instituciones educativas como que no entienden mucho cómo funciona la misma vida del artista. Y a mí lo que me sirvió bastante fue juntarme con amigos para, pues entre estos momentos de duda y no saber exactamente bien qué hacer, por lo menos ser varios cerebros para manejarlo y navegarlo. Y al mismo tiempo fue también, es como una forma más sencilla de empezar a generar sinergia, energía y atención, ¿no? Como trabajando más en colectividad, ¿no? Entonces creo que si algo a mí me funcionó, me divertí y aprendí mucho, fue trabajando en colectivo.